Cordial saludo, mi nombre es Judy Rodríguez, estudiante del programa de Sociología de la Universidad UNAM, y hoy les voy a hablar de la división del trabajo y la diferenciación social. Y para esto vamos a citar a estos dos autores, a Karl Marx y a Emile Durkheim. Entonces, para Karl Marx, ¿qué es la división del trabajo? Y empezamos diciendo que el capitalista, que es más que un vampiro, pues pone a trabajar al obrero a lo largo del día sin beneficios. Y es que para Marx el plus trabajo no es una invención del capital, donde quiere que una parte de la sociedad monopolizada se ve obligada a sostener al propietario a aportar el tiempo de trabajo excedente. Hablemos también del esclavista americano, el teócrata del civis romano, y es evidente que aquellas formaciones económicas de la sociedad en que no predominan el valor del cambio, sino el valor del uso del producto. Un ejemplo de esto es el sistema de la esclavitud sin trabas, la desigualdad del trabajo y sus producciones, aparición de la propiedad privada, formaciones de clases sociales, y es donde surge la conciencia del placer de lucha de clases, en este caso opresores o oprimidos. El marxismo es una teoría económica social que se basa en el siglo XIX, donde las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales, donde la clase alta explota a la clase trabajadora para sostener sus riquezas, y esta explotación se ve a través de la propiedad privada. Esto presuntamente crea una desigualdad económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción sea equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. El marxista hipnotiza la importancia en el papel del Estado como instrumento de la clase dominante, y un claro ejemplo es poner el control sobre la sociedad. Marx estaba convencido que la clase trabajadora debía luchar sin propiedad e imponer la dictadura del proletariado, donde la clase trabajadora tomara el control. El marxista se ha ido inspirando en algunas revoluciones, como la Revolución Rusa en 1917, la Revolución de China en 1949 y la Revolución de Cuba en 1953. A lo largo de los años no se puede negar que es una influencia muy importante en lo político, económico y en todo el mundo. No olvidemos también las fases del marxista. Está la fase del capitalismo. Esta fase se encuentra la mayoría de demócratas liberales. Está la fase del socialismo, en la dictadura del proletariado, donde la clase trabajadora toma control. Y está en la fase del comunismo pleno, que es en la sociedad que se gobierna y no hay propiedad privada. Bueno, ahora vamos a hablar de Emile Durkheim, para él que es la división del trabajo. Y él dice que no tiene carácter moral, sino que además no se percibe cuál sea su razón de ser. La civilización no tiene valor intrínseco y absoluto. Durkheim habla de una anomía, un concepto que alude a una situación social que produce una falta de regulación moral colectiva de los deseos y aspiraciones morales. Para Durkheim la moral puede ser observada, los principios morales pueden ser contratos.
y esto se traduce a las normas del comportamiento y costumbres y hábitos de las personas. Y esta moral social es históricamente constituida cada sociedad ha tenido necesidades particulares, la cual la moral y normas morales fueron el fiel reflejo de los cambios estructurales, o sea, cambios en la moral social, y esto se basa en la realidad, a la cual se ajusta una serie de principios que originan normas. Durkheim habla también de los principios morales, dice que la sociedad requiere de una moral para su funcionamiento y cohesión, por lo tanto, esto es fundamental, para las ciencias sociales. También habla que hay una doble conciencia, que es la conciencia individual, que está caracterizada por los estatutos comunes de la sociedad, o sea, sus valores e intereses comunes. Está la conciencia colectiva, la relación entre la conciencia social e individual. Solidaridad orgánica, esta nos habla del producto de la división social, del trabajo a medida que la sociedad se ha ido especializando y dividido roles y funciones, son dependientes unos de otros. Están también las sociedades primitivas, están caracterizadas por la solidaridad mecánica. Esto quiere decir que cualquiera que atente contra una norma está atentando contra toda la comunidad y por lo tanto será severamente castigado. También la solidaridad mecánica se refiere normalmente donde operan sociedades tradicionales y de pequeña escala. Generalmente se basa en los lazos familiares. Y las sociedades modernas son las que se caracterizan por la sociedad orgánica del derecho constituido, donde la desigualdad ya no es una ofensa contra la sociedad, sino un mero problema entre partes individuales, y el Estado está de mediador para restaurar y dar orden. También se habla de las aspiraciones colectivas. Estas se convierten en intereses. Cuando más diferenciada y especializada está la sociedad, hay mayor dependencia del trabajo de los demás. Un ejemplo, un cultivador no puede vivir sin que le vendan los insumos para su cultivo. Entonces, en esto estaríamos hablando pues del un administrador, ¿ya? El que administra, o sea, estos insumos, el que los importa, por decirlo así. Bueno, en las sociedades modernas grandes, en especialización y independencia, es difícil es difícil tener una independencia debido a que cada uno cumple una función muy específica y necesita de todos para su función y poder sobrevivir. Para Durkheim, la división social, las normas y reglas jurídicas como las leyes son importantes. Las normas jurídicas son las normas morales, los tratos, convenios en el Estado, las sociedades, o sea, diferencias del individuo. No se basta de ser sí mismo, depende de todo el trabajo social. Para concluir las semejanzas y diferencias de estos dos autores, para mí Marx se asemeja más a la división del trabajo como una revolución que debe hacer la sociedad donde el obrero sea bien remunerado y tenga participación tan igual como el capitalista, que no se trate con esclavitud, donde las clases sociales deben ser igualitarias. Y para Durkheim, la división social del trabajo lo hace a través de la moral,
pues somos morales desde que nacemos, con principios, costumbres, etcétera, y que la sociedad está construida con pensamientos y actos morales, y que todos dependemos de todos para poder sobrevivir en esta sociedad. Bueno, ambos actores se asemejan al concepto del respeto, igualdad, derechos, economía, política, y que toda sociedad necesita sin importar sus creencias, grupo político, raza, etcétera. Y es saber que aún vivimos en una sociedad egoísta por naturaleza, que los valores y principios quedan guardados en un cajón. Desde mi experiencia, con tal de lograr sus objetivos, un gobierno que cada día se inventa más impuestos, una reforma a la salud que es pésima, porque a veces no hay recursos y los menos favorecidos son los más afectados, campesinos perdiendo sus cultivos porque no hay carreteras en buen estado para poder sacar a vender su cosecha. Y si logra hacerlo, el mayorista le paga lo que quiera sin importar todo su esfuerzo, y sin importar, o sea, el trabajo que él ha hecho. Bueno, la invitación que hacen estos dos actores, pues, es simplemente que siempre debemos ser escuchados y alzar la voz. Muchas gracias. Hasta la próxima.